¿Realmente has dejado atrás tu infancia? ¿O sigues atrapado en ella sin saberlo? Tal vez crees que ya superaste todo lo que viviste de niño, que lo que pasó en casa, la manera en que te educaron, los momentos difíciles o las ausencias ya no te afectan. Pero ¿qué pasaría si te dijera que muchas de las decisiones que tomas hoy, en realidad, no las estás tomando tú? El psicoanalista Carl Jung decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirás llamándolo destino. Eso significa que todo lo que viviste cuando eras niño, aunque no lo recuerdes con claridad, sigue operando en tu vida como un programa invisible. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te cuesta confiar en las personas? ¿Por qué sientes que necesitas demostrar tu valor constantemente? ¿O por qué repites los mismos errores en tus relaciones? Nada de eso es casualidad. Son reflejos de lo que absorbiste en la infancia. El problema es que la mayoría de la gente no se da cuenta de esto. Crecen, se convierten en adultos funcionales, trabajan, forman relaciones, pero siguen reaccionando como el niño que alguna vez fueron. Imagina a alguien que, de niño, solo recibía amor cuando lograba algo impresionante. Buenas notas, logros deportivos, reconocimiento. Con el tiempo, este niño aprende que su valor depende de lo que hace, no de lo que es. Y aunque ahora sea un adulto, sigue atrapado en la misma dinámica. Necesita validación externa para sentirse suficiente. O piensa en alguien que creció en un ambiente donde expresar emociones estaba mal visto. Tal vez sus padres le decían, no llores, no exageres, o simplemente ignoraban su tristeza. Ese niño aprende que sus emociones no importan, que si quiere ser aceptado, debe callar lo que siente. Y ahora, de adulto, tiene miedo de abrirse, evita el conflicto o siente que expresar lo que le duele es una debilidad. Así es como el pasado sigue vivo, no en los recuerdos, sino en los patrones que repetimos sin darnos cuenta. Lo más engañoso es que muchas personas creen que han dejado atrás su infancia simplemente porque ya no piensan en ella. Pero lo que Jung descubrió es que lo que reprimimos no desaparece, simplemente encuentra otra forma de manifestarse. Si de niño te sentiste ignorado, tal vez de adulto exiges atención en tus relaciones sin saber por qué. Si te hicieron sentir que no era suficiente, puede que hoy persigas éxito de manera compulsiva, como si nunca fuera suficiente. Si creciste en un ambiente lleno de caos, tal vez ahora saboteas la estabilidad, porque lo único que conoces es el conflicto. Y aquí está la trampa. El pasado no solo se repite, sino que se convierte en la única realidad que conocemos. Si en la infancia aprendiste que el amor viene con condiciones, ¿cómo vas a confiar en alguien que te quiere sin pedirte nada a cambio? Si te enseñaron que mostrar debilidad es un peligro, ¿cómo vas a permitirte ser vulnerable sin sentir miedo? Si creciste rodeado de rechazo, ¿cómo vas a aceptar la idea de que alguien pueda quererte genuinamente? La respuesta es que no puedes. No hasta que hagas consciente el origen de esos patrones y empieces a desprogramarlos. Sanar la infancia no es culpar a nadie, es tomar responsabilidad de lo que sigues arrastrando y liberarte de ello. Pero la pregunta es, ¿cómo haces eso? ¿Cómo dejas de repetir lo que aprendiste sin darte cuenta? Y ahí es donde entra el siguiente nivel de esta historia. ¿Cuánto de lo que crees sobre ti mismo realmente te pertenece? ¿Y cuánto te fue impuesto sin que te dieras cuenta? Lo que llamamos nuestra personalidad, nuestros deseos, nuestros miedos, muchas veces no son más que ecos de las creencias que heredamos sin cuestionarlas. No solo recibimos el color de ojos o la estatura de nuestra familia, también heredamos sus miedos, sus frustraciones y sus ideas sobre lo que significa vivir. Carl Jung llamaba a esto el inconsciente colectivo, una red de pensamientos, emociones y patrones que han pasado de generación en generación. Mucho de lo que hoy sientes, piensas o evitas no nació en ti.
sino en quienes vinieron antes. Imagina a un niño que creció en un hogar donde le enseñaron que el éxito solo llega con sacrificio y sufrimiento. Sus padres trabajaban sin descanso, tal vez criticaban a quienes tenían una vida más relajada, y sin darse cuenta le transmitieron la creencia de que disfrutar demasiado es algo egoísta o peligroso. Ese niño crece y se convierte en un adulto con grandes oportunidades, pero cada vez que siente felicidad, en el fondo hay algo que lo incomoda. Tal vez se sabotea, tal vez siente culpa, tal vez ni siquiera puede disfrutar sin buscar algo con qué preocuparse. No entiende por qué, pero su inconsciente sí lo sabe, porque lleva dentro la programación de su familia. O piensa en alguien que creció en una casa donde el amor era inestable. Tal vez sus padres discutían constantemente, tal vez la atención que recibía dependía de su comportamiento. Tal vez aprendió que el cariño no era algo seguro, sino algo que debía ganarse. Ese niño crece y ahora, en sus relaciones, siente una atracción casi adictiva por lo que es incierto, por lo que no está disponible, por lo que duele. Y cuando alguien lo trata con estabilidad y amor genuino, se siente incómodo, como si algo estuviera mal. ¿Por qué sucede esto? Porque el inconsciente no busca lo que es mejor para ti. Busca lo que le resulta familiar. Si creciste en un ambiente de escasez, tu mente asocia la abundancia con peligro. Si aprendiste que el amor es sufrimiento, rechazarás el amor sano sin entender por qué. Si viste a tus padres tener miedo del dinero, aunque ahora tengas éxito, siempre sentirás que algo puede salir mal. Y aquí está el dilema central. ¿Quién serías si hubieras crecido en un ambiente completamente diferente? Si en lugar de miedo, te hubieran enseñado seguridad. Si en lugar de sacrificio, te hubieran mostrado el equilibrio. Si en lugar de duda, hubieras crecido con confianza en ti mismo. Entonces, la pregunta es, ¿realmente eres tú quien está tomando tus decisiones o solo estás siguiendo un guión que te dieron antes de que pudieras cuestionarlo? Pero aquí viene la clave. No puedes cambiar lo que heredaste, pero puedes cambiar lo que decides seguir cargando. La conciencia de estos patrones es el primer paso hacia la liberación. Cuando los ves con claridad, dejan de controlarte. Pero una cosa es verlos, y otra es liberarse de ellos. El siguiente paso es entender cómo sanar estas heridas sin caer en la trampa de culpar a quienes las generaron. Reconocer tu pasado no significa vivir atrapado en él. Muchas personas, cuando comienzan a explorar las heridas de su infancia, caen en uno de dos extremos. O culpan completamente a sus padres y se quedan en la victimización, o los justifican tanto que niegan el impacto real que tuvieron en su vida. Pero sanar no es buscar culpables, y tampoco es minimizar lo que te pasó. Carl Jung hablaba del concepto de la sombra, esa parte de nosotros que reprimimos porque en algún momento nos enseñaron que no era aceptable. Lo que no pudimos expresar en nuestra infancia, lo escondimos, pero no desapareció. Si te enseñaron que ser emocional era una debilidad, tal vez hoy te cuesta abrirte con los demás. Si aprendiste que esa parte de ti que sigue esperando ser vista, es tu niño interior. El problema de ignorar nuestras heridas de la infancia es que, aunque tratemos de ser adultos funcionales, esa parte de nosotros sigue buscando lo que nunca tuvo. Si no recibiste amor incondicional, sigues buscando en otros la validación que nunca sentiste. Si nunca te permitieron ser vulnerable, sigues reprimiendo lo que sientes por miedo a ser rechazado. Si aprendiste que solo te querían cuando eras útil, ahora te sacrificas por los demás esperando ser suficiente. El niño interior no desaparece, solo se esconde. Y su forma de manifestarse en la adultez es a través de la ansiedad, el autosabotaje, los miedos irracionales, las emociones intensas que parecen no tener explicación. Por eso, el siguiente paso no es culpar a nadie, pero tampoco es seguir ignorando esa parte de ti. Jung
decía que el proceso de individuación, el camino hacia convertirte en tu verdadero yo, requiere integrar todas las partes de ti, incluso las que duelen. Y una de esas partes es el niño que fuiste. Pero, ¿qué significa realmente conectar con tu niño interior? ¿Cómo puedes empezar a sanar lo que llevas años arrastrando? La respuesta no está en el pasado, está en lo que decides hacer con él. Y ahí es donde entra el trabajo real de sanación. No desde el resentimiento, sino desde la comprensión de que el poder ahora está en tus manos. Dentro de ti aún vive el niño que fuiste. No importa cuántos años hayan pasado, cuánto hayas crecido o cuántas responsabilidades tengas ahora. Hay una parte de ti que sigue buscando lo que nunca tuvo, que sigue esperando ser vista, escuchada y protegida. Carl Jung decía que el proceso de individuación, es decir, el camino para convertirnos en nuestro verdadero yo, requiere integrar todas las partes de nuestra psique, incluso las que ignoramos o reprimimos. Y una de las partes más olvidadas es el niño interior. Ese niño no desapareció, sigue ahí, reflejándose en tus miedos, en tus reacciones emocionales, en la forma en que te relacionas con los demás. Si de niño sentiste que tenías que esforzarte para ser querido, hoy probablemente sientes que nunca eres suficiente. Si aprendiste que mostrar emociones era peligroso, ahora tal vez evitas la vulnerabilidad por miedo al rechazo. Si en la infancia no recibiste validación, seguramente buscas inconscientemente que los demás te aprueben. El problema es que la mayoría de los adultos no saben que siguen operando desde su niño herido. Se ven a sí mismos como personas maduras, racionales, capaces, pero en el fondo siguen reaccionando con el mismo dolor que sintieron cuando eran pequeños. Imagina a alguien que de niño solo recibía amor cuando cumplía con las expectativas de los demás. Cada vez que obtenía buenas calificaciones, que se portaba bien, que hacía lo que los adultos esperaban de él, recibía elogios y atención. Pero cuando no lo hacía, sentía distancia, indiferencia o incluso rechazo. Ese niño creció con la creencia de que su valor depende de lo que hace, no de lo que es. Ahora, como adulto, se convierte en un perfeccionista compulsivo. Tiene miedo de equivocarse, se exige demasiado, se juzga con dureza, y cuando alguien lo elogia, en lugar de disfrutarlo, siente que necesita hacer más para seguir siendo digno de aprobación. ¿Lo ves? Ese adulto sigue operando desde su niño interior. Pero aquí está la clave. Sanar no significa olvidar lo que pasó. Significa darle a tu niño interior lo que nunca recibió. Aquí hay un ejercicio poderoso que puede cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo. Cierra los ojos e imagina a tu niño interior. No importa si tienes recuerdos claros o no. Solo imagina a ese niño pequeño que fuiste. Míralo bien. Observa su expresión, su postura, su energía. Pregúntale qué necesita, qué le duele, qué ha estado esperando escuchar toda su vida. Y ahora, escribe una carta para él. En esa carta, dile que lo ves, que reconoces su dolor, que ahora, como adulto, tú puedes darle lo que nadie le dio. Puedes validarlo, abrazarlo, decirle que no necesita hacer nada para ser valioso, que no tiene que demostrar nada para merecer amor. Porque aquí está la verdad. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar la forma en que ese pasado sigue afectándote. Ese niño ya no está solo. Ahora tiene a alguien que puede protegerlo, alguien que puede escuchar su voz. Y ese alguien eres tú. Y cuando empiezas a hacer esto, algo cambia en tu interior. El miedo pierde fuerza, la inseguridad se desvanece, el dolor deja de controlarte. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo evitas que esos viejos patrones sigan repitiéndose en tu vida? Porque el trabajo no termina aquí. El siguiente paso es romper el ciclo para siempre.
¿Por qué seguimos atrayendo las mismas situaciones una y otra vez? Tal vez cambias de pareja, pero el patrón se repite. Tal vez buscas un nuevo trabajo, pero la sensación de vacío sigue ahí. Tal vez intentas cambiar de entorno, pero terminas en el mismo conflicto emocional. Parece una coincidencia, pero no lo es. Carl Jung lo llamaba la compulsión a la repetición, un fenómeno en el que el inconsciente nos empuja a revivir los mismos problemas una y otra vez, hasta que finalmente aprendemos la lección que se esconde detrás. Y aquí está la trampa, no lo hacemos conscientemente. Es el niño interior el que sigue buscando lo que nunca tuvo. Si en la infancia el amor era inestable, como adulto te atraerán las relaciones caóticas. Si creciste en un ambiente de sacrificio y lucha constante, te sentirás incómodo con la tranquilidad y terminarás saboteándola. Repetimos el pasado no porque queramos, sino porque es la única historia que conocemos. Pero la pregunta es, ¿cómo rompemos este ciclo? El primer paso es identificar los patrones repetitivos. Haz un ejercicio simple pero poderoso. Escribe una lista de situaciones emocionales que se repiten en tu vida. No se trata de eventos superficiales, sino de cómo te sientes en cada uno de ellos. ¿Siempre sientes que das más de lo que recibes en una relación? ¿Siempre terminas en entornos donde no te sientes valorado? ¿Siempre eliges amistades que de alguna forma te hacen sentir menos? Cuando veas la lista con claridad, pregunta ¿cuál es el hilo conductor? ¿Qué emoción se repite? ¿Desde cuándo la sientes? Por ejemplo, imagina a alguien que creció con una madre sobreprotectora, que siempre lo rescataba, que le impedía tomar sus propias decisiones por miedo a que sufriera. Ese niño, sin darse cuenta, asocia el amor con ser cuidado, con ser salvado. Y ahora, como adulto, se siente atraído por parejas que lo protejan, por personas que lo hagan sentir seguro. O, peor aún, por relaciones en las que pierde su independencia sin notarlo. El pasado sigue activo hasta que decides romperlo. Y aquí viene la clave. No puedes cambiar lo que te pasó, pero sí puedes decidir que no vuelva a controlarte. Cuando reconoces el patrón, puedes empezar a actuar de forma diferente. Puedes notar la tendencia antes de caer en ella. Puedes cuestionarte. ¿Estoy eligiendo esto porque realmente lo quiero o porque es lo único que conozco? Y cuando te das cuenta de que el dolor que llevas no es tu destino, sino solo una historia que aprendiste, tienes la oportunidad de escribir una nueva. Pero hay un paso más. Sanar no solo es romper con el pasado, sino también construir una nueva identidad. Porque ahora que has liberado a tu niño interior de lo que vivió, es momento de darle algo que nunca tuvo. La oportunidad de ser quien realmente es. Sanar tu infancia no significa cortar lazos con tu familia. Significa dejar de ser prisionero de su influencia. Muchas personas creen que para sanar deben alejarse completamente de sus padres, romper lazos o distanciarse emocionalmente. Pero la verdadera libertad no es escapar, es dejar de necesitar su aprobación para ser feliz. Carl Jung hablaba del proceso de individuación, el camino que nos lleva a convertirnos en nuestro verdadero yo, separado de la influencia de nuestra familia, pero sin resentimiento. Individuarse no significa rechazar a quienes nos criaron, significa dejar de vivir bajo su sombra. El problema es que muchos adultos siguen atrapados en la búsqueda eterna de aprobación. Si creciste con padres críticos, tal vez todavía te esfuerzas por demostrar que eres suficiente. Si tus padres tenían expectativas rígidas sobre lo que debías ser, tal vez todavía te sientes culpable por querer algo diferente. Si en la infancia nunca recibiste reconocimiento, tal vez hoy sigues esperando que ellos vean tu valor antes de poder verlo tú. Pero aquí está la verdad. Puedes amarlos sin seguir viviendo para complacerlos. Y el primer paso para hacerlo es liberarte de la necesidad de su validación. Haz este ejercicio.
escribe una carta simbólica a tus padres, no para enviarla, sino para liberar lo que has estado cargando. En esa carta, diles lo que nunca pudiste decir. Expresa lo que te dolió, lo que necesitaste y no recibiste. Pero también, haz algo más poderoso. Libéralos de la responsabilidad de validar tu vida. Diles que ahora entiendes que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, pero que a partir de hoy su aprobación ya no define tu camino. Porque aquí está la clave. Sanar no es esperar que tus padres cambien. Es decidir que su influencia ya no te define. Puedes visitarlos, amarlos, compartir momentos con ellos, pero sin dejar que su voz determine quién eres. No necesitas su aprobación para elegir tu carrera. No necesitas su validación para formar la familia que quieres. No necesitas que entiendan tus decisiones para poder vivir en paz con ellas. El niño que fuiste necesitaba la aceptación de sus padres para sobrevivir, pero el adulto que eres tiene el poder de aceptarse a sí mismo. Y cuando llegas a ese punto, cuando sueltas la carga de esperar que ellos cambien o que te den lo que no pudieron darte, entonces eres realmente libre. Pero aquí viene la última pregunta. Si ya no necesitas su aprobación, ¿quién eres realmente? Porque el último paso de este proceso no es solo sanar el pasado, es descubrir la versión de ti que ha estado esperando salir a la luz. Sanar tu infancia no es cambiar lo que pasó, es cambiar la relación que tienes con esos recuerdos. Pasaste de la inconsciencia a la claridad, de repetir los mismos patrones sin saber por qué, a ver con los ojos abiertos las raíces de tu historia, de culpar o justificar, a comprender sin permitir que eso siga controlando tu vida. Pero la pregunta más importante llega ahora. Si ya no eres prisionero de tu pasado, ¿quién eres realmente? Toda tu vida ha sido definido por lo que aprendiste de niño, por lo que te dijeron que debías ser, por lo que sentiste que debías demostrar, por las heridas que arrastraste sin darte cuenta. Pero ahora que te has liberado de esas cadenas, ahora que entiendes que no necesitas seguir repitiendo esa historia, ¿quién quieres ser? Puedes seguir viviendo con las mismas creencias, los mismos miedos, las mismas heridas disfrazadas de personalidad. O puedes dar el salto y empezar a escribir tu propia historia. El verdadero poder de sanar la infancia no es borrar lo que viviste. Es aprender a usarlo como combustible para convertirte en la persona que realmente quieres ser. No importa si nadie antes en tu familia ha roto estos ciclos. Tú puedes ser el primero. No importa si durante años te dijeron que no podías ser de otra manera. Tú decides quién eres a partir de ahora. No importa si hasta hoy has sido definido por lo que te faltó. Tú eres más grande que tu pasado. Así que hazte esta pregunta. Si tu historia no definiera quién eres, si pudieras empezar desde cero, ¿qué versión de ti mismo elegirías ser hoy? Porque al final, sanar tu infancia no es olvidar lo que pasó. Es aprender a vivir sin que ese pasado controle tu presente.